¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a ver cuáles son los temas que vamos a encarar en el programa de hoy. Hablaremos sobre enfermedades de transmisión sexual, también gastritis y reflujo. ¿Y cuándo una niña, esta pregunta importante, debe comenzar a ir a la ginecóloga? Vamos entonces de esta manera comenzando el programa. Llega la farmacéutica Ana Clara Scinca y es interesante esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo una niña debe comenzar con la consulta ginecológica? Sí. ¿En qué momento, no? ¿Quién determina eso? Bueno, bienvenida primero al programa. Muchas gracias, encantada. En realidad es una pregunta un poco controversial, trae muchas dudas en cada familia. Claro. Sobre todo en el momento en el cual hay que, digamos, llega cierto momento en el cual hay desarrollo en las niñas. Vemos que aparece el botón mamario, claro, entre los 8 y los 10 años, aparece vello púbico, aparece vello bajo las axilas. Esos son los primeros signos de que por ahí en un periodo de 2 años a partir de ese momento va a ocurrir la menarca o la primera menstruación. Sí. Entonces, si bien por lo general la derivación es pediátrica, o sea, el pediatra de la niña dice, bueno, ya es hora de que se haga una visita al ginecólogo, a veces hay padres que también ven más ansiedad o tienen en realidad ellos mismos más ansiedad y dicen, bueno, vamos a hacer una consulta al ginecólogo ahora. Por ahí no también es necesario... hay padres que no quieren hacerla porque suponen que eso es darle un paso a la sexualidad. Exactamente, o sea, en realidad... No sienten que es una evolución natural. Exacto. Y que hay que cambiar de Lo ideal no es acelerar procesos, sino pero que... no necesariamente la visita, la consulta ginecológica es para acelerar procesos. No, lo contrario. Claro. La visita, desde mi punto de vista, tiene que ser algo informativo en lo cual el profesional ginecólogo le indica a la niña los pasos, las pautas que debe seguir, claro, y lo que es esperable en cuanto a situaciones normales. Exacto. Es decir, una niña que solo tiene el botón mamario y por ahí uno no se va a preguntar, ella misma se va a preguntar si esas cosas son normales o relacionarlo inmediatamente con la sexualidad. No. Pero sí, quizá después de la primera menstruación surgen dudas en cuanto a, por ejemplo, no sé cuántos paños higiénicos debo cambiar por día, si está bien tener dolor premenstrual y qué grado tiene ese dolor. Exacto. O sea, después de la primera menstruación es recomendable la visita al ginecólogo para que el ginecólogo dé las pautas higiénico-sanitarias necesarias, claro, para que esa niña esté informada. Por lo general, esa primera visita siempre va acompañada, bueno, por lo general de la madre, porque, bueno, se comparten códigos y... claro, cosas que uno, siendo del mismo sexo, lo puede comprender de una manera, o a veces la niña tiene más confianza con la madre que con el padre respecto a esos temas, pero lo que no quiere decir que el padre no pueda acompañar, por supuesto. También, claro. Lo ideal es ir acompañada porque, bueno, los niños en ese momento se sienten como que están entrando en un universo diferente. También ocurren muchos cambios hormonales y esos cambios hormonales repercuten físicamente, digamos, o sea, la consulta no es necesaria hasta que llega la primera menstruación. Pero bueno, esto también es relativo, porque ¿qué pasa si después de la primera menstruación se empiezan a generar desequilibrios hormonales que provoquen acné, claro, dismenorrea, o sea que la menstruación viene, se va, o sangrado muy profundo, o síndrome premenstrual muy doloroso? Bueno, viste que es interesante todo esto que estás mencionando, porque yo creo que tiene que ver también con una cantidad de información que recibe una chica, claro, de su madre según el concepto que tenga del dolor y de toda una cantidad de situaciones, y de sus amigas también. Tal cual, o sea, y por eso justamente es que la consulta no se debe hacer por ahí ni muy temprano, pero tampoco no muy tarde. No muy ¿Qué pasa tarde, si yo decido que mi hija vaya a una consulta ginecológica una vez que ya tiene su primer novio? Bueno, por ahí es un poco chocante, intimidante. Sí, porque tienen miedo que quede embarazada. Claro, porque en ese momento, a partir de la menarca, digamos, de la primera menstruación, ya la posibilidad de embarazo existe. Por lo tanto, ese tipo de información ese niño también tiene que brindársela, y por supuesto que en esa primera consulta
a partir de que la niña, niña adolescente, digamos, Sí. que está entrando en la adultez y está adquiriendo responsabilidades inexorablemente. Por lo cual, esa responsabilidad la paciente la tiene que conocer. Y tiene que conocer que es responsable de evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados también. Claro. Se debatirá en cada caso si es pertinente la utilización de métodos anticonceptivos por vía oral. Por lo general son los de elección porque, bueno, por lo general no se implementa el DIU en edades tan tempranas, sino hasta después que la mujer ya tuvo hijos. Pero las consultas a veces tienen que ver, hay que realizarlas, por ejemplo, cuando esos cambios hormonales a veces provocan cambios en la coloración de la piel, por ejemplo, sobre todo en la nuca. Aparece una coloración, a veces, en algunos casos, una coloración negra que parece como que el cuello está sucio, pero no es así, sino que es una consecuencia de un cambio hormonal. Eso es un síntoma de que por ahí esa consulta es válida, que vayamos a hacerla. Pero aparte, ¿sabés qué? También tranquilizar todas las dudas, todas las preguntas. Totalmente. Para que no haya ningún tipo de fantasía y que aparte el tránsito de niña a mujer, como diría Julio Iglesias, ¿no? Que hizo una canción. Es un tránsito normal. Sí. Y que hay que conocer todo lo que sucede. Bueno, y que también enfrentar a un profesional y que estemos compartiendo en el mismo ámbito a un profesional de la salud, mamá e hija, ayuda a naturalizar situaciones o charlas que pueden darse después en las casas y que deberían ser charladas con la misma naturalidad que se dieron en el consultorio, con las mismas palabras técnicas, sin nombrar de maneras extrañas a las partes del cuerpo, o sea, hablar con las palabras que uno tiene que hablar. Es la mejor manera de que el día de mañana las niñas tengan una salud sexual totalmente plena. Ana Clara, como siempre, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás, Tete? Qué buen tema. Enfermedades de transmisión sexual que siguen existiendo, que siguen estando entre nosotros. Así actualizadas. Vamos a hablar primero de qué son las enfermedades de transmisión sexual. Ahí lo tenemos. Enfermedades. La primera palabra ya marca, ¿no? Enfermedades de transmisión. Son enfermedades que se transmiten. Que hace falta dos personas. Hablemos de personas directamente. Sexual, hay contacto. Hay contacto. Está bien. Y un contacto, le dicen contacto estrecho. Estrecho. Dos palabras antes. Cuando hablamos de transmisión sexual tenemos que hablar de tres lugares. Bucal, oral, anal y vaginal. O sea que no podemos decir, bueno, es solamente vaginal o es solamente oral, ¿no? Involucra todo. Involucra un todo. Entonces, enfermedades de transmisión se transmiten por contacto estrecho. Está bien. Después vamos a hablar de cómo las podemos prevenir. Claro. ¿Qué tipos de enfermedades existen? Bueno, las podemos sintetizar y vamos a tomar un ejemplo de cada una. Bueno. ¿no? Las vamos a sintetizar como de origen bacteriano. Las de origen bacteriano tienen una enfermedad que es histórica, la sífilis. La sífilis. El mal francés. Sí, famoso. Que es famoso. Entonces, como es una enfermedad bacteriana, ¿qué pasaba? No había antibióticos. No había antibióticos. No, claro. Entonces, ¿qué sucedía con esas enfermedades? Bueno, ¿cómo las adquirían? Pequeñas llagas. La bacteria entraba, ¿no?, en el cuerpo del individuo y se desarrollaba. Con el tiempo aparecieron los antibióticos, la penicilina. Cuando llega la penicilina, se soluciona el problema. La gran salvadora. La gran salvadora. En este momento no podemos decir que está totalmente erradicada, pero sí. Vamos a las virales. A ver, ¿cuáles son las virales? Las virales. Las virales tuvieron un momento así de auge con el famoso HIV, ¿no? Porque declinaba el sistema de inmunodeficiencia original que tenemos en el cuerpo y el paciente se moría. Pero
empezó el tratamiento. Sí. Empezó el tratamiento. Se buscó la forma y en este momento, gracias a los cócteles, prácticamente hay individuos que quedan sanos. Sí, La erradican impresionante. totalmente, Sí. no tienen ningún problema. Entonces, pero también, es decir, es bueno recordar que también es una enfermedad a prevenir, Sí. ¿no? Porque los cócteles son caros, los tratamientos sí. son largos, es decir, provocan efectos secundarios en el También, individuo, ¿no? claro. O sea que hay un tema, ¿no? Es decir, no es que alegremente, bueno, ahora tengo la solución, No, claro. alegremente, porque ahí entramos en cómo la prevenimos. Exacto. ¿no? Entonces, en los hay 3 parámetros para prevenirlas. Sí, El primero parece tonto, pero bueno, es no tener relaciones. Claro. No tenés relaciones, no te enfermas. no te enfermas. Listo, perfecto. Segundo, parejas monogámicas. La pareja monogámica se preserva Una con otra, una claro. con otra. Sí, ¿no? Está bien. Y el tercer es el famoso anticonceptivo de barrera, que es el preservativo. El preservativo, Es decir, el uso del preservativo. Que ahí sí necesitamos una gran educación, Sí. porque es lo que, así como en el momento del HIV se desarrolló mucho el uso del preservativo, gradualmente entramos en una especie de meseta Ah, mira, y se empieza a dejar. dejar. Con el agravante de que en el caso de la meseta, Sí. es decir, surge la famosa píldora del día después, Claro. que no es un método anticonceptivo, entonces todo el mundo la arregla, digamos, con la Sí. píldora del día después, o sea, es un desastre. Pasemos a qué otro tipo de enfermedades. Ahí está. A ver. Dentro de las virales hay Sí. una que es muy compleja, ¿Cuál? que es la que es el Human Papilloma Virus, el HPV. El H famoso. El HPV. El Sí, virus. justamente, hoy yo estaba estacionado en un semáforo y una colega mía, una Sí. farmacéutica, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy a una clase con TT de Sí. enfermedad de transmisión sexual. Sí. Me dice, habla del HPV, Mirá. habla del HPV, pues Claro, dice que es porque de terror. es de terror. terror. Es de terror. Lo ve. ¿Por qué? El HPV es un virus que tenemos incorporado de alguna manera y que es latente. Está como dormido. Está ahí en latencia, ¿no? Sí. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos, ¿Y ¿no? con qué se despierta? Con un contacto. Ok. Con un contacto con una persona infectada. Está. Y ahí se desarrolla. Ok. Asintomático. Ese es el problema. Claro, porque no hay síntomas. no hay señales. No hay señales. Existe, no siempre, una exteriorización que son las famosas verrugas. Sí. Cuando hay verrugas, el médico, ya sea el urólogo en el caso del hombre, el ginecóloga en el caso de la mujer, inicia un tratamiento para quemar esa verruga. Verrugas en la zona genital. Genital. Perfecto. Genital. Porque hay mucha gente que tiene verrugas en el cuerpo, ¿no? Eso es verruga genital. Genitales. Y si el mal se desarrolló y avanzó mucho, Sí. puede haber flujo. Perfecto. Puede haber flujo. No siempre. Por eso es un problema a ese nivel. No tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Ese es el otro problema. Pero sí tiene vacuna. Tiene vacuna, que hay que vacunarse a temprana edad. Exacto. Y eso nos preserva para siempre. Horacio, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta. Primera pregunta, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico y a quiénes afecta? El síndrome urémico hemolítico, TT, es una enfermedad o una infección producida por una bacteria que es conocida, que es la Escherichia coli, que muchas veces es famosa por producir infecciones urinarias, en el tracto urinario en general, lo que comúnmente algunas personas llaman cistitis, pero en este caso hay una variedad de esta bacteria que produce una toxina que puede afectar tanto a adultos como a niños, pero sobre todo en los niños menores de 5 años, puede producir una infección que se empieza a incubar alrededor de 3 días en adelante y que en los casos más graves puede llegar a producir insuficiencia renal. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son sus síntomas? En cuanto a la transmisión y los síntomas de TT, tenemos que tener en cuenta no utilizar aguas contaminadas, siempre agua potable. Si lo mismo la leche natural, no, tiene que ser leche pasteurizada, no consumir directamente la leche recién ordeñada, digamos de esa manera, porque hay un riesgo. También la carne mal cocida y sobre todo la carne picada,
que en muchos casos el hecho de no revolverla bien y no homogeneizarla hace que queden partes crudas en las que puede estar viva la bacteria y luego ingresar al cuerpo por el sistema digestivo para finalmente producir la toxina. También tener en cuenta la contaminación cruzada. En cuanto a los síntomas, aparece dolor de cabeza, dolor abdominal, puede aparecer dificultad para orinar, y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Y también pueden aparecer vómitos, que no debemos confundir con un problema digestivo normal. Y también cuando aparece diarrea con sangre, ahí ya es un síntoma donde rápidamente hay que concurrir al médico para tratar de establecer un buen diagnóstico. ¿Cuál sería el tratamiento y de qué manera tenemos que prevenir? Muy importante, Tete, es el tratamiento, porque en general al comienzo uno trata de tratar los síntomas, es decir, los problemas de estos que mencionábamos al principio, los dolores, las dificultades, las molestias, pero no debemos perder la atención para lo que sería los problemas renales, que como decíamos puede terminar en una insuficiencia renal, y la única solución que hay para eso es la diálisis. Por eso, muy importante es la prevención, y aquí es donde está el consejo farmacéutico. Por ejemplo, utilizar agua pura. Si sabemos que el origen del agua que tomamos es dudoso, conviene agregar alguna gota de lavandina, o sea, de cloro de lavandina, para poder desinfectarla. También tener mucho cuidado con la cocción de la comida, sobre todo de las carnes, y como dijimos, de la carne picada. También tener en cuenta el origen de la leche, su correcta pasteurización, si no es necesario calentarla para que quede muerta cualquier tipo de bacteria que pueda estar en ella. Y también algunas características de higiene personal, por ejemplo, el tema de lavarse bien las manos, utilizar las tablas para la comida cruda de una tabla, para la comida cocida otra diferente, lo mismo los utensilios que usamos en la comida, y también muy importante el tema de la cadena de frío. La correcta cadena de frío también ayuda a disminuir las enfermedades. Gracias, Jorge. Ha llegado la farmacéutica Miriam Viniegra y vamos a hablar de gastritis y reflujo. Bueno, bienvenida Miriam. Gracias, y primero Tete. Preguntarte si hay diferencias. ¿Es lo mismo la gastritis que el reflujo? No, son dos patologías diferentes que tienen en común el mismo síntoma, que es la acidez estomacal. Claro. La gastritis se trata de una inflamación de la mucosa gástrica que recubre el interior del estómago, que es muy resistente al ácido. El estómago está lleno de ácido clorhídrico. Claro. Es muy ácido porque el ácido, digamos que activa las enzimas que después actúan sobre el alimento que comimos. Los alimentos para dividirlos en fracciones muy pequeñas y que pueda ser absorbido. Entonces siempre hay ácido en el estómago, pero la mucosa es muy resistente. Cuando esta mucosa se inflama, se produce la gastritis. La gastritis que se manifiesta de sensación de malestar, de ardor. Exacto. El paciente en general viene a la farmacia y dice, me duele acá, en la boca del estómago. Acá, es un dolor intenso en la boca del estómago, tiene dispepsia, o sea, siente que no ha podido digerir. Entonces es muy incómodo. Generalmente es el dolor del hambre porque da antes de comer y en algunos casos da después de comer. Cada paciente es diferente. También. El problema es qué es lo que causa la gastrita. Claro. Hay tres principales causas. La primera es una infección posible por Helicobacter pylori, que es una bacteria que en general se encuentra en el estómago, y no todos los que tienen Helicobacter pylori van a desarrollar una gastritis. Eso lo va a determinar el médico a través de un análisis. El segundo tema es la comida. Hay comidas ácidas, como pueden ser las frutas ácidas, el limón, la mandarina,
mandarina, la naranja, el tomate, las salsas con tomate, las comidas grasas pueden producir gastritis, inflamación. Y fundamentalmente el principal tema es la ingesta de medicamentos, de AINES, que son antiinflamatorios no esteroides, que se usan para el dolor. Cuando al paciente le duele la cabeza, le duele la espalda, fue a entrenar, le duelen los músculos, ¿qué toma? Aspirina, ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, que además son muchos de estos de venta libre, y los toman, y los toman siempre, y a veces hay un abuso de estos medicamentos, que es lo que produce la inflamación de esa mucosa gástrica. En casos hay por estrés, pero por estrés extremo, que es cuando el paciente está cursando una enfermedad grave, o está internado, o ha tenido una lesión, o está intubado, se puede producir una inflamación de esa mucosa y que puede derivar en una úlcera gástrica o incluso en una hemorragia estomacal. Está bien, claro. Ese es el tema de la gastritis. Y otra cosa es el reflujo. El reflujo, famoso reflujo. A ver. El reflujo es esa sensación de ácido que me sube desde el estómago hasta la boca. Que quema. Sí, me quema. Se llama pirosis. Sí. Esa sensación se llama pirosis. ¿Por qué se produce? El estómago, cuando la digestión comienza en la boca, el alimento baja por el esófago y pasa al estómago. Entre el esófago y el estómago hay una válvula muscular que se llama esfínter esofágico inferior, que se cierra y se abre. Es como una puerta. Como una puertita, claro. Se abre la puerta, pasa el alimento, que se cierra la puerta para que se pueda digerir y no vuelva. ¿Y por qué no se cierra esa puerta bien? Hay problemas. A veces hay problemas y la puertita no se cierra, el esfínter queda laxo y por ahí sube el contenido que hay en el estómago, que a veces sube solamente el líquido y a veces acompañado de comida, y uno siente la regurgitación. Entonces, eso puede ser generalmente porque o se ha comido copiosamente, la sensación de estómago lleno, algunas comidas como fritos, comidas que tienen mucho contenido graso. También a veces la obesidad y el embarazo producen esta sensación porque hay una presión sobre la parte superior del estómago. Por el tema del tamaño. El tamaño de la panza. De la panza. Muchas veces también se utilizan vestimentas que ajustan. También. Y eso también puede provocar. O se hace movimientos bruscos, comen y van a entrenar y esos movimientos bruscos hacen que se abra esta puertita y se produzca esta sensación de quemazón. Me duele incluso el pecho, hay que descartar que haya un problema cardíaco. Por supuesto. Y otros síntomas son tos seca, ronquera, disfonía y incluso ataques de asma, todo debido a esta sensación de reflujo. Vamos, antes de terminar entonces con el tema del reflujo, hablábamos también, por supuesto, de la gastritis, la posibilidad de tratamiento. Totalmente. De modificar, por ejemplo, en el reflujo, ya veo el tipo de comidas que mencionaste que son a veces que la causa. En los niños, por ejemplo, no acostarlos inmediatamente después de comer, mantenerlos en posición vertical, sosteniéndole la cabecita. Los adultos también, los adultos también. No después de comer. Esperar 2-3 horas después de comer. Levantar en todo caso la cabecera de la cama. No hacer entrenamiento físico después de comer. Y por supuesto no comer copiosamente. Comer en pequeñas cantidades. Ahí están y si no, tenemos que el tratamiento farmacológico es muy importante. El tratamiento se hace cuando la acidez es ocasional, con hidróxidos para neutralizar el ácido, que son de venta libre. Cuando ya la acidez es crónica, se utilizan
medicamentos que inhiben la producción del ácido en el estómago, claro. que es, por ejemplo, los inhibidores de histamina, como la famotidina, o los inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol y todos los parientes, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Que hay por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, muchas gracias, por estar en el programa. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.